Doctor, aún faltan algunos compañeros, pero vamos proyectando la pantalla. ¿Ya estamos todos? No, aún faltan compañeros. Ok. Siete quince iniciamos, ¿vale? Sí, doctor. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy nos toca a nosotras, del equipo 7, dar el tema de polisitemias. Entonces, vamos a iniciar. Primero vamos a hablar de los objetivos generales, que va a ser explicar las generalidades de la policitemia, y vamos a profundizar en el trastorno primario, que va a ser la policitemia vera. Los objetivos específicos va a ser exponer la clasificación de las policitemias, mencionar sus diferencias, porque vamos a ver la clasificación de las primarias, secundarias y las combinadas. Vamos a definir a la policitemia vera, su etiopatogenia y sus características clínicas, así como señalar el proceso diagnóstico y el tratamiento de la misma. Estos son los contenidos que vamos a ver. La hematopoiesis, brevemente, qué son las neoplasias mieloproliferativas, su clasificación y todo el desglose de policitemia vera. Ok, vamos a empezar con la hematopoiesis. Vamos a hacer un breve repaso de una célula madre multipotente, la cual hace referencia a la capacidad de producir células específicas de una misma capa germinal. Esto va a ser muy importante porque la hematopoiesis se va a dar a partir de esta célula troncal que es capaz de producir clones. Es decir, se puede autorrenovar y va a tener una diferenciación que va a ser la maduración y la función de cada célula dependiendo de cuál sea el linaje, si es mieloide o linfoide. Esta célula troncal multipotente va a representar el 0.01% de las células nucleadas de la médula ósea. Van a ser muy poquitas y vamos a tener diferentes marcadores que nos van a ayudar a hacer esta diferenciación y diferentes inmunotipos.
No vamos a especificarlos, bueno, no vamos a andar mucho en ellos, solo es importante reconocer que cada inmunofenotipo es importante para identificarlo. Posteriormente vamos a tener a las células progenitoras, que van a ser multipotentes también, van a representar un poco más de porcentaje en la médula ósea, con un 0.5, y van a ser progenitoras comunes. Y aquí sí vamos a tener las dos líneas, la mieloide, que nos va a dar monocitos, granulocitos, megacariocitos, y la linfoide, que nos va a dar a los linfocitos B y T. Posteriormente vamos a tener a los precursores, que nos van a dar, por ejemplo, a los eritrocitos, que si nosotros los vemos son la tercera línea que aparece en el diagrama, y vamos a tener diferentes factores de estimulación para que se pueda diferenciar en esta célula. Tenemos al factor de crecimiento de la unidad formadora de colonias, también a la interleucina 3, que va a servir para estos progenitores hematopoyéticos inmaduros, y va a ayudar prácticamente a la maduración inducida de todas las líneas hematopoyéticas, a la interleucina 9, que también ayuda a la activación, y finalmente vamos a tener a nuestra célula madura, que en el caso del eritrocito va a ser agregando eritropoyetina. Y así con cada célula que nosotros vamos a obtener, con cada célula madura, que ya no va a tener ninguna división, pero sí una función activa, pues vamos a tener diferentes componentes. La que sigue, por favor. Y pues aquí lo podemos ver un poquito más específico, cómo tiene el factor estimulador de crecimiento de granulocitos y monocitos, la interleucina 3, que les decía que era para la maduración inducida, la eritropoyetina, y cómo va cambiando dependiendo del estadio que está, hasta llegar a un reticulocito que ya está en sangre periférica, y finalmente a un eritrocito maduro. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora vamos a definir a las neoplasias mieloproliferativas, porque dentro de este grupo pues, se va a encontrar la policitemia vera, que va a ser la patología que vamos a abordar pues, más, ¿no? Entonces, estos son trastornos clonales que se van a caracterizar porque hay una proliferación crónica de una o más de las tres estirpes celulares hematopoyéticas o de las células del estroma medular. Dentro de estas enfermedades, algunas son muy raras y están mal descritas, pero van a tener características que comparten en común. Y principalmente es que su origen viene de la célula progenitora hematopoyética multipotencial, la cual pues va a sufrir una mutación genómica que va a provocar que exista una sobreproducción de uno o más de pues la estirpe de la línea mieloide, ¿no? Entonces, pues esto se va a traducir como un aumento de los elementos formes en la sangre. También es muy típico que estos cursen con mielofibrosis. Bueno, dentro de este grupo, la clasificación de la OMS incluye a 8 patologías, de las cuales la policitemia vera es la más frecuente. Su definición de la policitemia es un aumento por encima del rango normal de eritrocitos, y como mencionaba mi compañera, puede ser causado por una variedad de trastornos que se pueden atribuir a distintos mecanismos fisiopatológicos, que vamos a platicar un poco más adelante en la presentación. La que Bueno, sigue. sí, vamos a hablar de la clasificación de la policitemia. Primero tenemos que las policitemias absolutas, en donde hay un aumento real de la masa de glóbulos rojos, se van a dividir en tres: en trastornos primarios, en trastornos secundarios y en trastornos mixtos. Entonces, las policitemias primarias se van a caracterizar porque existen mutaciones, ya sean somáticas o germinales, que van a estar, van a ser expresadas en los progenitores eritroides, y le van a conferir la particularidad de que aumenten su proliferación en ausencia del estímulo fisiológico, ¿no? Que es la eritropoyetina. Entonces, existe esta hematopoiesis aumentada en
pacientes que tienen una cantidad mínima o nula de eritropoyetina. En este grupo va a estar la policitemia vera y otras patologías como es la policitemia congénita primaria, en donde aquí hay una deleción en el gen del receptor de la eritropoyetina. Y bueno, esto va a provocar que no exista su región C-terminal citoplasmática, que es un regulador negativo de este receptor y que pues induce su desfosforilación. Entonces, al no existir esta porción, el receptor de la eritropoyetina va a estar constantemente activado, lo que va a provocar que constantemente se estén dando como la proliferación, que va a ser en situaciones normales inducida por eritropoyetina, pero que en estos casos no va a haber pues esta proteína que le está induciendo, ¿no? Ok, hablando de la policitemia secundaria, aquí lo que la provoca es el aumento de justamente la eritropoyetina, que va a ser quien estimule la eritropoyesis. Y ocurre sobre todo en condiciones donde hay hipoxia crónica. Entonces, como vemos en esta imagen, cuando hay una hipoxia en el paciente, se va a inducir la producción del factor inducible por hipoxia 1, que se conforma de dos subunidades, la alfa y la beta, y estas se van a unir y lo que van a provocar va a ser la activación de la transcripción del gen de eritropoyetina en el riñón, específicamente en las células endoteliales de los capilares peritubulares, ¿no? Entonces, con esto va a aumentar la eritropoyetina y otros factores que inducen a la proliferación celular, ¿no? Ok, entonces, pues en estos estados vamos a tener que hay aumento de eritropoyetina y es lo que caracteriza a los trastornos secundarios. Ahora tenemos a los trastornos mixtos que van a tener como tanto características de los primarios como de los secundarios, ¿no? Y entonces aquí hay también mutaciones genéticas que le dan a los progenitores eritroides una mayor sensibilidad a la eritropoyetina y además hay niveles elevados de eritropoyetina. El ejemplo más mencionado es la policitemia de Chuach, en donde hay una mutación congénita del gen de von Hippel-Lindau. Entonces, el producto génico de este gen se encarga de que en el momento de que el paciente regresa a la normoxia, pues se va a unir al factor inducible por hipoxia 1 y va a promover su ubiquitinación y su degradación. Entonces, en esta patología, cuando pues este factor va a estar alterado por una mutación, pues no va a funcionar, no se va a unir a el factor inducible por hipoxia y por lo tanto pues no va a ocurrir su degradación y constantemente se va a estar dando como el estímulo para la producción de eritropoyetina y por eso pues van a estar aumentados sus valores séricos y además pues va a haber como una hipersensibilidad por parte de los progenitores eritroides a esta eritropoyetina. Y bueno, también tenemos descrita por la bibliografía la policitemia relativa, que son estados en donde el hematocrito se eleva, pero realmente la masa eritrocitaria se va a mantener normal o disminuida y resulta de procesos en donde hay reducción del volumen plasmático. Entonces, pues puede ser causada por hemoconcentración, deshidratación y también está el síndrome de Gaisbo, que es denominada la pseudoglobulia o poliglobulia por estrés. Aparecen pacientes que son fumadores crónicos, obesos, hipertensos y están sumamente estresados. Y realmente pues nada más se va a ver como una mejoría con la modificación de los estilos de vida en estos pacientes. Y bueno, aquí tenemos una tablita en donde se resumen pues esta clasificación y las causas en cada una de ellas, ¿no? Pues dividiéndola en policitemia relativa y en policitemia absoluta, que a su vez se divide en primaria, secundaria y la mixta, ¿no? Que se caracteriza por este trastorno que ya habíamos mencionado. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la policitemia vera. La que sigue, por favor.
Esta se va a definir como una neoplasia mieloproliferativa, consecuencia de la proliferación clonal de la célula madre hematopoyética. Sin embargo, aquí la mutación importante va a ser en el gen JAK2 y se va a caracterizar por el aumento de la producción de glóbulos rojos o poliglobulia, y va a ser un trastorno clonal que va a afectar a la célula progenitora hematopoyética multipotencial. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a afectar eritrocitos, granulocitos y plaquetas con un fenotipo normal, a falta de este estímulo fisiológico, como mencionaba mi compañera, pero lo más característico va a ser la poliglobulia. La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, va a ser la más frecuente de los trastornos mieloproliferativos crónicos. Su prevalencia es de 44 a 57 casos por 100.000 habitantes y la expectativa media de vida es de 2 años en pacientes con alto riesgo, que vamos a ver más adelante en su clasificación a los pacientes que son de bajo y de alto riesgo. Y con 11 años aproximadamente en pacientes que van a recibir tratamiento. La edad común de diagnóstico es a los 60 años y hay mayor prevalencia en hombres, de 2 a 1 con mujeres. La que sigue, por favor. Ok, vamos a hablar de la etiología de la policitemia vera. Como mencionaba mi compañera, pues la mutación va a afectar al gen JAK2, que se encuentra en el brazo corto del cromosoma 9, en la región 2, banda 4. Entonces, esta es una tirosincinasa que está relacionada con los receptores de eritropoyetina y de trombopoyetina, y que tiene una participación dentro de la proliferación, la diferenciación y la resistencia a la apoptosis por parte de los progenitores hematopoyéticos, ¿no? Entonces, la principal mutación y la más frecuente es la mutación B617F, que ocurre porque hay una transversión de guanina por timina en el codón 617, lo que provoca una sustitución en el producto génico del aminoácido valina por fenilalanina, ¿no? Esta mutación aparece en el 90% de los pacientes y la segunda mutación más frecuente son inserciones o deleciones en el exón 12 del gen JAK2, ¿no? Ambas mutaciones van a afectar a la misma región, que es el dominio pseudocinasa, que es el que dice JH2, este en azulito. Y bueno, este dominio tiene un efecto de autoinhibición en la proteína JAK2. Entonces, pues al no estar activo o ser, pues, sí, como tener una mutación, pues este dominio no va a provocar la autoinhibición de JAK y por lo tanto este adquiere una condición de activación constitutiva, ¿no? Todo el tiempo va a estar activado y va a tener pues sus efectos biológicos. Otras mutaciones mucho menos frecuentes son aquellas que afectan al receptor de la trombopoyetina o las que afectan a la proteína chaperona calreticulina. Ambas van a activar indirectamente a JAK2, teniendo como los mismos efectos que vamos a ver más adelante. Ok, entonces les mencionaba que va a haber una activación constitutiva de JAK2 que le va a conferir a la célula madre multipotencial ciertas características que vamos a ver igual más adelante. Pero bueno, en esta imagen lo que podemos observar es que cuando existe la mutación en una célula, pues esta como tiene una expansión clonal, todas sus clonas van a tener esta misma mutación, lo que causa que existan colonias eritroides que van a ser totalmente independientes de la eritropoyetina para su diferenciación. Y entonces existe este aumento en la eritropoiesis y en general también en la hematopoiesis, porque también veíamos que afecta a toda la línea mieloide, pero principalmente a la eritroide. Entonces, pues se va a caracterizar estas células por tener una rápida diferenciación terminal y ser resistentes a la apoptosis, porque
el JAK2 entre sus acciones, va a intensificar la expresión del BCLXL, que es una proteína antiapoptótica que va a promover mayor supervivencia en estas células. Ok, vamos a hablar de su patogenia. Sabemos que es una neoplasia de origen clonal y va a afectar a la célula progenitora pluripotencial, que sabemos que es de solamente una línea germinal, y de nuevo afecta a eritrocitos, plaquetas, leucocitos y granulocitos, perdón. La mutación, como mencionaba, va a ser la B617F en el exón 14 del gen JAK2. ¿Qué va a ser aquí lo importante? Cuando nosotros tenemos la interacción con la eritropoyetina, y hablando específicamente del receptor de eritropoyetina, vamos a tener tres características que se tienen que hacer normalmente. La estimulación de la división celular, la diferenciación por inducción de la expresión génica específica de eritroides y finalmente la prevención de la apoptosis de las células progenitoras y precursoras eritroides. Todo esto va a ser una cadena de señalización que mediante la unión del ligando se va a dimerizar. Adelante vamos a ver una imagen para que sea un poco más claro. Y esta cascada de señalización va a ser activada a través de este receptor por la quinasa activada por Janus o JAK2 y el transductor de señal y activador de vía de transcripción, que va a ser esta. Esto se va a realizar en el retículo endoplásmico y va a actuar como una proteína chaperona que va a transportar el receptor de eritropoyetina a la membrana plasmática. Y después de esta unión se va a fosforilar. Esto técnicamente tendría que ocurrir en una condición fisiológica o normal, esta señalización a través del receptor y JAK2. Sin embargo, en la fisiopatología, vamos a tener una diferenciación eritroide anómala, es decir, vamos a sobreestimular y va a tener una hiperfunción. Y la codificación de la proteína JAK2 también se va a ver afectada, así como toda la línea mieloide. La que sigue, por favor. Ok, entonces, como les decía, en esta imagen podemos verlo. JAK2 está con su receptor, ahí lo pueden ver, todo bonito, de color rosa. Y si nosotros unimos al receptor con JAK2, se va a fosforilar a través de la quinasa activada por Janus y el transductor de señal y activador de vía de transcripción, la fosfoquinasa y las MAP sinasas. Sin embargo, con la mutación podemos ver que JAK no tiene el receptor de eritropoyetina o el estímulo por eritropoyetina activado y se va a estar fosforilando constantemente y va a dar una activación continua de la vía de transmisión de señales y esto va a aumentar el estímulo de las tres series de la línea mieloide y va a ser un efecto amplificado y por lo tanto vamos a tener aumento de la eritropoyesis y aumento de los glóbulos rojos que posteriormente va a dar todas las manifestaciones clínicas. Pero lo que quiero que sea importante de la patogenia es que permanece fosforilada y como permanece fosforilada va a ser una hiperfunción y un efecto amplificado que normalmente no ocurriría. La que sigue, por favor. Vale, pasando a las manifestaciones clínicas, pues tenemos que estas son provocadas por el aumento de células en la sangre, ¿no? Principalmente por la eritrocitosis. En un inicio, la enfermedad puede ser, puede tener un comienzo insidioso y lento. Em, Tenemos que hay un síndrome de hiperviscosidad, el cual clínicamente se va a manifestar con cefalea, mareos, visión borrosa, acúfenos, vértigo y parestesias. Y también, pues esta hiperviscosidad en sangre ocasiona en el paciente disnea de esfuerzo, ortopnea y cansancio. Como existe una hematopoiesis aumentada, el paciente va a estar en un estado hipermetabólico, en el que vamos a observar que va a haber sudoración profusa, hay pérdida de peso, que incluso refieren que al momento del diagnóstico, el paciente ya perdió al menos el 10% de su peso corporal.
Y hay ataques de gota porque hay aumento de ácido úrico debido a que hay más degradación de nucleoproteínas, porque hay pues un recambio celular acelerado, ¿no? Entonces, también es muy característico de la policitemia vera el prurito acuogénico. Este aparece o se exacerba con el contacto con el agua. Y sobre todo el paciente lo puede referir que aparece después de un baño con agua caliente. Les digo, es un dato muy significativo. Su mecanismo no está descrito al 100%, pero se cree que es por aumento de los basófilos y la liberación de histamina. También en relación con el aumento de basófilos y de histamina, en los pacientes con policitemia vera hay con mayor frecuencia la presentación de una úlcera péptica y la infección por Helicobacter pylori. Ok, vamos a tener la eritromelalgia, que es un dolor intenso con una sensación de quemazón, y hay eritema o puede haber palidez en las pies y las manos, ¿no? Esto ocurre por la oclusión de los vasos pequeños como consecuencia de la trombocitosis que también vemos en esta enfermedad. Tenemos fenómenos hemorrágicos que pueden ser leves, como la epistaxis y la gingivorragia, o un poco más graves, que son la hemorragia de tubo digestivo y los hematomas en órganos vitales. Y muy característico en estos pacientes y que suelen ser una causa de muerte importante en ellos, son los episodios trombóticos, tanto venosos como arteriales. Y estos pueden ser, por ejemplo, ataques isquémicos transitorios, infarto agudo al miocardio, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, o también pueden ser episodios trombóticos en territorios inusuales, como lo es la trombosis mesentérica, la trombosis portal o esplénica, y muy característico también en estos pacientes, principalmente las mujeres, que presenten el síndrome de Budd-Chiari. Ok, los datos que vamos a encontrar a la exploración física en estos pacientes son en la inspección, hay una rubicundez facial que les da un aspecto de facie roja, que no es cianótica, y hay sufusión conjuntival, que son como pequeñas hemorragias en la conjuntiva. También pueden presentar los siguientes datos, ¿no? Que son la dilatación de los vasos de la retina, excoriaciones de la piel, que son muy extensas y nos sugiere la presencia del prurito, los estigmas de un evento trombótico arterial o venoso previo, artritis gotosa o tofos por la hiperuricemia. En el 60% de los pacientes va a haber esplenomegalia y en el 50% hepatomegalia. Y por último, la hipertensión sistémica. Y bueno, aquí en esta imagen lo que tenemos son la evolución y las fases clínicas de la policitemia vera, ¿no? En un inicio, como les decía, el comienzo de la enfermedad es insidioso y lento, y los pacientes pueden estar asintomáticos y se puede encontrar solamente dentro de la exploración física la esplenomegalia como un dato aislado o datos de eritrocitosis o de trombocitosis. Posteriormente pasamos a la fase eritrocítica, que ya es una fase sintomática en donde vamos a ver todo el cuadro clínico que acabamos de mencionar. Y aquí ya aparecen con mayor frecuencia los fenómenos trombóticos, hemorrágicos y el prurito, que es muy característico. En los pacientes que tienen como un tratamiento, esta fase pues se puede prolongar hasta que llegamos a la última fase de la policitemia vera, que es la fase de mielofibrosis, ¿no? Entonces, pues por este estímulo aumentado y constante y muy intenso dentro de la hematopoiesis, pues tenemos que finalmente la médula ósea va a sufrir una fibrosis, en la cual ahora pues va a ser a la inversa, ¿no? Lo que vamos a observar van a ser citopenias y pues las manifestaciones relacionadas a ellas, ¿no? Como la anemia y la trombocitopenia. Aquí los pacientes van a tener síntomas constitucionales
y es la fase que va a preceder a lo último en estos pacientes o la última fase de la evolución natural de la enfermedad, que es la leucemia mieloide aguda. Y bueno, la supervivencia de estos pacientes, como ya mencionaba mi compañera, en los fenotipos graves y los que no reciben tratamiento es aproximadamente de 2 años, pero la supervivencia con tratamiento es de entre 10 a 15 años. Ok, vamos a pasar a su diagnóstico. La que sigue, por favor. Vamos a tener criterios según la OMS que se actualizó en 2016 y pues varió un poquito con los valores que se tomaban en 2008. ¿Y cuáles van a ser estos? Los criterios diagnósticos mayores los podemos obtener con la biometría hemática, con los valores de hemoglobina y hematocrito. Aquí hacen la referencia que si es mayor a 16.5 en hombres, a mayor a 16 gramos sobre decilitro en mujeres, se hace un criterio mayor y si hay aumento del hematocrito arriba del 49% en hombres y arriba del 48% en mujeres, también es diagnóstico de criterio mayor. Así como el aumento del volumen eritrocitario, 25% arriba del normal. Se puede llegar a hacer la biopsia, donde podemos observar una proliferación trilineal de los megacariocitos y, bueno, de la línea mieloide en general, así como la presencia de la mutación en el gen JAK2, B6-17F. Y los criterios menores van a ser los niveles de eritropoyetina, que van a ser inferiores al rango de la normalidad, pero también, dependiendo de la bibliografía, pueden referir que puede estar normal. Y el diagnóstico se hace con los 3 mayores o 2 mayores y 1 menor. Y a veces no se necesita el criterio de la biopsia de médula ósea en el caso de que los valores sean los que ponen en la tablita, que son mayores, en el caso de los hombres, arriba de 18.5 y de mujeres de 16.5 en cuanto a hemoglobina y en cuanto a hematocrito, arriba del 55.5% y del 49.5% en hombres y en mujeres respectivamente. Además del criterio de la mutación específica, que como hablábamos en su patogenia, esto va a ser lo que aumente la eritropoyesis. La que sigue, por favor. Si nosotros tenemos la sospecha de este diagnóstico, va a ser con la biometría hemática, aumento de hemoglobina, aumento de hematocrito y la saturación de oxígeno pues se va a permanecer normal y se va a definir como una panmielopatía, es decir, que va a tener eritrocitosis, leucocitosis y trombocitosis. Puede que el paciente tenga una esplenomegalia, como mencionaba mi compañera en las manifestaciones clínicas, y se va a identificar a partir de los marcadores clonales, pero esta puede ser un buen inicio de sospecha para evaluar si el paciente tiene policitemia vera, porque se puede presentar como una eritrosis aislada o con alguna leucocitosis o trombocitosis o la combinación de ellos. O sea, no tienen que ser forzosamente los 3, dependiendo del estadio en donde esté, como veíamos en las tablitas anteriores, sino que va a ir avanzando. Y pues aquí están otra vez los valores de referencia y cabe mencionar que los hematíes van a ser normocrómicos y normocíticos. No va a haber una afectación anémica a menos que sea concomitante con una anemia ferropénica, pero bueno, esto ya sería un diagnóstico agregado a la policitemia vera. Aquí estos van a ser los valores que la bibliografía nos señala. La que sigue, por favor. También podemos ocupar la masa eritrocitaria. No la van a encontrar en todos los libros que hablen de policitemia vera. Algunos solamente se quedan con los criterios de la OMS, pero creo que es importante mencionarlos por el aumento de la masa eritrocitaria, también conocido como eritrocitosis. En hombres el valor va a ser arriba de 36 mililitros sobre kilogramo de peso y en mujeres arriba de 32 mililitros sobre kilogramo. Como va a aumentar, pues la viscosidad sanguínea también va a ser mayor.
y puede ser de 5 a 8 veces arriba de lo normal, y obviamente esto también va a traer las complicaciones que vamos a hablar más adelante, como trombos y émbolos. Y como les decía, la saturación va a ser normal de 100 a 92%. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a la biopsia de la médula ósea, pues su característica va a ser que va a existir una hipercelularidad. Y como ya nos mencionaba mi compañera, pues hay una panmielosis, ¿no? O sea, las tres líneas mieloides se van a ver aumentadas, aunque hay prominencia de los precursores eritroides y de los megacariocitos. Estos generalmente son de una morfología normal, si acaso pueden presentar núcleos hiperlobulados y tienden a como acumularse cerca de las trabéculas óseas. En un inicio, al momento del diagnóstico, la tinción de reticulina es normal, pero conforme va progresando la enfermedad, esta va a ir aumentando, pues debido a la mielofibrosis que ocurre en estos pacientes. También vamos a encontrar que los depósitos medulares de hierro van a estar vacíos y pues como vemos en esta imagen que tenemos aquí de una biopsia de médula ósea en un paciente con policitemia vera, pues es una biopsia muy hipercelular en donde las flechitas negras señalan a la serie eritroide, que es la que va a predominar, y las puntas de flecha azul son los megacariocitos que también están muy aumentados. Y bueno, como mencionaba mi compañera, realmente la biopsia de médula ósea, a pesar de que es un criterio mayor, a veces no se requiere. Y esto porque pues las características en la policitemia vera van a ser muy similares a los que encontramos en otras neoplasias mieloproliferativas, ¿no? O sea, no son tan específicas de solamente la policitemia vera. Y bueno, dentro de los marcadores importantes, el primero y el más importante es la detección de la mutación en el gen JAK2. En el 90% de los pacientes, pues la mutación que vamos a encontrar es la B617F y va a ser determinada a través de PCR. También podemos buscar intencionadamente la mutación en el exón 12 del mismo gen, que pues nos daría, bueno, es la segunda más frecuente, y esta junto a la mutación principal aparecen en el 95% de los pacientes. Ok, en cuanto a la eritropoyetina sérica, pues tenemos que esta va a estar disminuida o hay casos en donde la encontramos normal, pero nunca va a estar aumentada porque pues es lo que diferencia a la policitemia primaria de la secundaria. La ferritina va a estar disminuida porque hay un agotamiento de los depósitos de hierro justamente por esta hematopoiesis aumentada y sostenida. La vitamina B12 también va a estar su concentración sérica aumentada porque aumenta sus capacidades de fijación. El ácido úrico y la LDH van a estar elevados, al igual que la fosfatasa alcalina granulocítica. Ok, y para diferenciar la policitemia vera de una secundaria relativa, tenemos las manifestaciones clínicas y creo que esta tablita es bastante eh, explicativa. Por ejemplo, podemos tener en la policitemia vera esplenomegalia. Hay casos en los que refiere que puede que no la encontremos, pero aquí sí lo marca como un criterio. La panmielopatía, que va a ser el aumento de leucocitosis, trombocitosis y del volumen eritrocitario. La saturación va a ser normal. La concentración sérica de la vitamina B12 pues va a estar aumentada porque va a haber mayor afinidad y como es una neoplasia va a haber panhiperplasia. Y la concentración de eritropoyetina, lo más importante es eso, que va a estar disminuida a normal a comparación de la secundaria. Y bueno, para diferenciarla de los otros trastornos, pues tenemos que en la policitemia secundaria em, no va a haber la panmielosis, no hay esplenomegalia. Em, Obviamente está la eritrocitosis, que pues, es lo que caracteriza a estos trastornos. Y muy importante, la saturación de oxígeno arterial va a estar disminuida, porque la hipoxia crónica es el estímulo que hace que también la eritropoyetina esté aumentado, ¿no? Entonces esto es
como lo que diferencia principalmente de los trastornos primarios. Y en la policitemia aparente era lo que decíamos, ¿no? El hematocrito está elevado, pero realmente la masa eritrocitaria no se ve afectado y por lo tanto, pues todo está normal porque no es un estado de policitemia verdadero. Bueno, vamos a Vamos pasar a... al Sí, sí. tratamiento. Bueno, tenemos una estratificación que nos va a dividir a los pacientes de bajo y alto riesgo. Los de bajo riesgo van a ser menores de 60 años y sin evidencia o, bueno, la historia clínica que ellos tengan antecedente de trombosis. Y en el caso de los pacientes con alto riesgo va a ser todo lo contrario, arriba de 60 y con historia de trombosis. El tratamiento aquí viene un poquito resumido y es de lo que vamos a hablar de cada una de las indicaciones para bajo y alto riesgo con las flebotomías, la corrección de los factores de riesgo y la aspirina o ácido acetil salicílico. Y bueno, aquí lo importante son los factores de riesgo cardiovascular que tiene el paciente y que vamos a tener que nosotros poder modificarlos a través del tratamiento, como la hipertensión arterial, la diabetes, dislipidemia y el tabaquismo. La que sigue, por favor. Es importante mencionar que aquí hay 3 objetivos en el tratamiento. El primero es disminuir la masa eritrocitaria para disminuir las manifestaciones clínicas. El segundo será disminuir el riesgo trombótico, porque estos episodios trombóticos son los que conllevan la mayor mortalidad en este grupo de pacientes. Y el tercero es disminuir el riesgo de mielofibrosis y de leucemia aguda. Este objetivo es el más difícil de cumplir, a pesar de las terapias de citorreducción que vamos a mencionar. Y pues generalmente, como ya decíamos, ¿no? Los pacientes a lo largo de una década van a terminar en la última fase de la enfermedad, que es la mielofibrosis, con el riesgo de la aparición de la leucemia mieloide aguda. Bueno, vamos a iniciar con el tratamiento de bajo riesgo. En estos pacientes, para disminuir la masa eritrocitaria, se utilizan las flebotomías, o también conocidas como sangrías, que consisten en la extracción de sangre para remover este exceso de eritrocitos. Se realizan 2 días a la semana y el volumen que generalmente se retira son entre 250 a 500 mililitros, ¿no? Teniendo como un promedio general 450 mililitros. Em, Estas se van a realizar hasta que se logre el objetivo, que es disminuir el hematocrito a menos del 45%. Y cuando estos pacientes vuelvan a tener una elevación del hematocrito a más del 55 o 60%, se van a reiniciar. Después tenemos a la tromboprofilaxis con ácido acetil salicílico en dosis bajas. Y se da a menos de que exista una contraindicación específica para el fármaco. Las dosis van de 40 a 100 miligramos divididas en 1 o 2 dosis al día. Y es muy importante esta parte de mantener la terapia a dosis bajas, porque cuando se aumentan las dosis, pueden haber o incrementarse las complicaciones hemorrágicas e incluso estas pueden ser muy peligrosas pues, para el paciente, ¿no? Y pues el objetivo de esta terapia es prevenir la trombosis. Y bueno, vamos a tener otras medidas como es lo que ya nos mencionaban, la corrección de los factores de riesgo. Es importante en estos pacientes que tengan una adecuada hidratación. Para el tratamiento de la gota vamos a utilizar alopurinol a dosis de 100 a 300 miligramos al día. Y en cuanto al prurito, si este es muy severo, pues sí se tiene que dar un tratamiento farmacológico, ¿no? Inicialmente se pueden recomendar como medidas simples, como son, pues, evitar la exposición a el agua a temperaturas muy altas, que los pacientes justamente se bañen de manera rápida y con agua a temperatura ambiente, que al momento de secarse la piel lo hagan muy gentil y utilicen cremas humectantes y emolientes.
Si esto no funciona, pues se puede dar la terapia con antihistamínicos o con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y bueno, dentro del tratamiento de citorreducción, el fármaco de elección y de primera línea es la hidroxiurea. Este es un inhibidor de la ribonucleótido reductasa, que va a interferir con la reparación del DNA. El objetivo de este fármaco es disminuir la trombocitosis, ¿no? Entonces, las dosis se ajustan para lograr un recuento de plaquetas de entre 100.000 a 400.000 microlitros. Y se inicia con dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso al día por vía oral y se pueden dar los incrementos hasta ajustar la. ¿Me escucho? Sí, doctor, sí la escuchamos, pero a mi compañera ya no. ¿Se le cortó? Y Sí, se fue su internet. Creo que sí, creo ¿verdad? que me escuchan. Y ya regresó. ¿Sí? Em, bueno, no me escucharon lo del tratamiento de citorreducción o me regreso también a la diapositiva anterior. Se cortó justo en citorreducción. Cuando ibas a hablar de las dosis, ahí fue donde se detuvo. Bueno, entonces, como les decía, la hidroxiurea es el agente citorreductor de primera línea. Su dosis inicial es de 15 miligramos por kilogramo de peso al día por vía oral. Estas dosis se deben de ajustar para lograr el objetivo del tratamiento, que es tener un recuento de plaquetas de 100.000 a 400.000 microlitros. Y al mismo tiempo no debe de ser una dosis excesiva que provoque neutropenia y anemia. Entonces se debe llegar como a un equilibrio favorable para el paciente. Ok, en caso de los pacientes que son resistentes a la hidroxiurea o que presentan síntomas constitucionales relacionados con la esplenomegalia, el fármaco que está indicado aquí es el ruxolitinib. Este es un fármaco que tiene actividad anti-JAK2 y es un citoesplenoreductor. Este fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la polistemia vera resistente en el 2011. Y bueno, la dosis inicial es de 10 miligramos 2 veces al día y pues en caso de una respuesta insuficiente se puede modificar la dosis con incrementos de 5 miligramos 2 veces al día hasta un máximo de 25 miligramos dividido en 2 dosis dado 2 veces al día. Y bueno, no se recomienda como la modificación de la dosis en las primeras 4 semanas de tratamiento. Y bueno, también este fármaco tiene como una ventaja porque al tener una actividad directamente en contra de JAK2, que es la que provoca como esta hematopoiesis sostenida, pues va a tener efectos directos propios sobre la patogenia de la enfermedad, así como la mielofibrosis. No son efectos muy intensos, son efectos modestos, pero sí pues tiene esta ventaja en relación con la hidroxiurea. Ok, y para el tratamiento de alto riesgo, que son pacientes que son mayores de 60 años y tienen antecedentes de trombosis, la flebotomía va a servir para mantener el hematocrito menor al 45%. La aspirina se va a mantener igual a dosis bajas y la terapia citorreductora
también se va a ocupar, pero aquí la diferencia va a ser el uso de interferón, dependiendo del paciente y si es un paciente que tiene síntomas refractarios. La que sigue, por favor. Ok. Si tiene el paciente síntomas refractarios, se va a utilizar el interferón pegilado o busulfano. ¿Por qué se utiliza? Es un modificador de la respuesta biológica natural y las propiedades que tiene son antiangiogénicas, antiproliferativas, proapoptóticas, inmunomoduladoras y diferenciadoras. Entonces, esto va a ser una gran diferencia en el tratamiento de un paciente que tiene una historia de trombosis. También se puede utilizar en pacientes que no toleran la hidroxiurea o que no logran el control adecuado de los síntomas después de haber recibido el tratamiento que ya mencionó mi compañera. Y pues estos pueden ser algunos de los síntomas que los pacientes, o bueno, que la bibliografía refiere que son más persistentes. El prurito, la eritromelalgia, el sangrado y la hiperuricemia o gota. El medicamento que se utiliza, es, cuyo nombre comercial puede ser Besvemi o el ropinterferón alfa. La que sigue, por favor. Ok, estas son las indicaciones de la flebotomía. Como habíamos visto, pues pueden ser de 450 mililitros, como lo veíamos en el tratamiento de bajo riesgo, pero si el paciente es mayor de 80 años y es cardiópata, se puede utilizar de 250 a 300 mililitros una vez por semana. Como les decía, el interferón alfa se puede utilizar en caso de que no tengamos ropinterferón y la dosis va a ser de 3 millones de unidades por vía subcutánea 3 veces a la semana. Y en el caso del ropinterferón alfa, se va a utilizar de la siguiente forma en estos dos casos. Para los pacientes que no han tomado hidroxiurea, se va a iniciar con una dosis de 10 microgramos por vía subcutánea cada 2 semanas y se va a aumentar gradualmente 50 microgramos hasta un tope de 500 microgramos o hasta que se estabilicen los parámetros hematológicos. ¿Qué quiere decir esto? El hematocrito menor a 45%, plaquetas y leucocitos normales. Y para pacientes que están en transición con la hidroxiurea, se puede iniciar con la mitad de la dosis, con 50 microgramos por vía subcutánea. Una vez cada 2 semanas se puede combinar con la hidroxiurea y de nuevo se va a aumentar la dosis de 50 microgramos hasta que lleguemos a un tope de 500 microgramos o se estabilicen los parámetros hematológicos. La que sigue, por favor. El pronóstico de estos pacientes va a ser complicado si es que no reciben tratamiento, porque se estima que el promedio de vida es de 18 meses, pero en pacientes que sí reciben tratamiento es de aproximadamente 13 años. ¿Cuál va a ser la principal complicación? Trombos y émbolos. Los trastornos trombóticos van a ser del 66%. Y pues prácticamente lo que puede pasar con el paciente es desde un evento vascular cerebral, un trombo en la arteria coronaria, trombosis venosa profunda. Pueden ocurrir diferentes complicaciones relacionadas con trombos y pues esto va a ser una causa de la alta mortalidad en un paciente que no recibe tratamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de las complicaciones, pues nada más es volver a mencionar algunas cosas que ya habíamos mencionado. Dentro de las trombosis arteriales y venosas, pues estas son la principal causa de muerte y las más frecuentes son el ataque isquémico transitorio, el infarto agudo al miocardio por una oclusión coronaria y la trombosis que son como en localizaciones infrecuentes, como es la vena central de la retina, la vena mesentérica, la trombosis venosa profunda o la trombosis de venas suprahepáticas, que es el síndrome de Budd-Chiari. En cuanto a las hemorragias, estas son generalmente leves, que eran la epistaxis, las gingivorragias o las equimosis.
pero también los pacientes pueden tener un peligro de mortalidad cuando ocurren hemorragias del tubo digestivo. Y también tenemos que, digamos, las complicaciones hematológicas que aparecen en el estadio final de la enfermedad, que son la transformación hacia una mielofibrosis con el posterior desarrollo de una leucemia mieloide aguda. Y en el menor de los casos, también los pacientes pueden tener una leucemia mieloide crónica. Este es infrecuente, es un fenómeno que ocurre pues de manera rara y aparece cuando una célula madre pluripotencial que es portadora de la mutación JAK2 va a adquirir además la translocación de BCR a BL1. Estas son nuestras referencias. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Si no, pues para ver si pasamos al caso clínico. ¿Dudas? ¿No hay dudas? A ver, déjenos leo. Me preguntan, doctor, no me queda muy claro por qué los pacientes con polistemia vera tienen EPO disminuida. Ok. Hay que recordar que... bueno, vamos a darle chance a los expositores y retomo yo, ¿vale? ¿Se las leo otra vez o lo leyeron en el chat? Sí, doctor. Pues Va. como ya mencionábamos, miren, le voy a regresar a la primera diapositiva. No. Regrésale donde tienes el Janus. Ajá. Sí que es en la patogenia. Acá está. Entonces, la policitemia vera es una policitemia primaria. Como ya decíamos, su característica es que las células pueden estar como estimuladas y proliferar en ausencia del estímulo fisiológico, que es la eritropoyetina. Entonces, de manera normal, lo que pasa es que hay hipoxia, se produce eritropoyetina, esta llega a su receptor, se une, lo dimeriza y entonces JAK se fosforila y activa las vías de señalización, ¿no? Y entonces hay más eritrocitos. Entonces, cuando hay una mutación en el JAK, lo que decíamos es que pierde el dominio que lo inhibía. Entonces, esto siempre va a estar presente y no se necesita eritropoyetina para que entonces se dé la proliferación celular. Obviamente, si el cuerpo no necesita el estímulo para la producción, pues esta no va a estar presente, va a estar disminuida porque no hay una condición fisiológica, que es la hipoxia, que lo esté como, pues produciendo, ¿no? La esté produciendo. No sé si me di a entender y quedó clara el por qué. Sí, es totalmente independiente de EPO. Acuérdense que el principal factor para que nosotros tengamos una producción de esa serie eritroide es que tengamos hipoxia. Y aquí es un mecanismo totalmente independiente, ¿no? Ya que esto está sobreestimulado prácticamente, por eso parte del tratamiento, digamos, el ruxolitinib, que es un inhibidor entraría muy bien en esto, pero no es para todos los pacientes, ¿no? Entonces, es totalmente independiente de EPO. Por eso muchas de las veces, antes de que pasemos al caso clínico, tenemos una infinidad que a lo mejor podemos situarla en 4 condiciones clínicas, ¿no? Que el paciente pueda tener una JAK2 positiva y a lo mejor independientemente que tenga EPO normal o EPO aumentada, y de alguna manera eso ya te está dando un parámetro para determinar si es polistemia vera, si es una polistemia secundaria o si es una policitemia de las que nosotros le llamamos aparente, guiño, guiño, ¿no? Entonces, esas son las 3 condiciones por las cuales tú puedes diferenciar. En polistemia vera prácticamente tú vas a tener
una independencia total de la EPO. Por eso la EPO va a estar normal y casi en el 2/3 de los pacientes va a estar totalmente disminuida, ¿no? Ok, muy bien. Nos preguntan, ¿cómo es el proceso de las sangrías? Mira, las sangrías son muy ricas. Mira, yo recomiendo sangrías con un vino tinto que no sea muy caro, ¿no? No hay que llamarles sangrías, son flebotomías o hemodiluciones, ¿no? Porque cuando a mí me dicen sangrías, luego empiezo a salivar y las sangrías son con vino tinto, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Bueno, tenemos hemodiluciones, que ese es el nombre de la flebotomía, ¿no? Por lo general nosotros les extraemos lo que sería una extracción de sangre, como si fueran a donar sangre. No sé si alguno de ustedes ha ido a donar. Es una bolsita de entre 350 que se puede alargar hasta medio litro, ¿no? Entonces, el proceso es cuando yo tengo las condiciones ideales y un paciente está ya con un hematocrito que se está yendo mucho más arriba, independientemente de que sea una eritrocitosis secundaria o sea una policistemia vera, prácticamente a mayores hematocritos que van arriba de los 55, 60 y nos ha tocado ver hasta 70% de hematocrito, estos pacientes ya son candidatos para una flebotomía, una hemodilución, ¿no? Entonces, lo que hacemos es introducir nada más un catéter y extraemos, ¿no? Podemos nosotros pasar por otro lado solución glucosada al 5, antes se utilizaba lo que era el Dextran 40, que tenía un efecto antiagregante plaquetario. Ya no existe mucho el Dextran 40, solamente en algunas unidades de hematología lo llegan a utilizar. Aquí se les deja un catéter con heparina, es que pienso que sea muy agresivo estarlo picando cada semana. No, en realidad acuérdate que cada vez que tú realizas una flebotomía, ese es un estímulo también que pudiera llevarte, en el caso de pacientes que tienen eritrocitosis secundaria, vamos a poner ese paciente que tiene EPOC, que tuvo a lo mejor tabaquismo intenso y que tiene cor pulmonale, ya se está complicando ese parámetro de ese caso clínico, ¿no? Porque es un paciente que tiene una eritrocitosis secundaria. El mecanismo fue, tengo un daño pulmonar, tengo hipoxia, mi EPO está alta porque EPO no sabe lo que está sucediendo con los pulmones y empezamos a tener una eritrocitosis secundaria. Esos pacientes a mayor masa eritrocitaria, a mayor viscosidad, ¿qué es lo que va a suceder? Mayor agravamiento de su falla cardíaca y estos pacientes sí son candidatos a hacerles una hemodilución, ¿ok? Entonces disminuimos la masa eritrocitaria, pero ese es un estímulo. Al disminuir la masa eritrocitaria, acuérdate que tu mácula densa va a activarse también y va a decir algo está sucediendo. Entonces, paradójicamente también las hemodiluciones tienen una tendencia a un menor grado a generar hipoxia y generar otra vez el estímulo para que haga nuevamente eritrocitosis. Pues es muy importante que el tratamiento de la eritrocitosis secundaria, en este caso, que puede ser hipertensión pulmonar secundaria, hipoxia, es oxígeno nada más en ese caso, ¿no? Y hay que recordar que estos pacientes que tienen, si nos puedes poner el de grado, los grados que tenemos ahí de la evolución de los pacientes, porfa, Ale o Valeria. Entonces, estos pacientes, si tú me preguntas, oye, ¿cada cuándo los vamos a hemodiluir o les vamos a hacer una flebotomía? Pues por lo general un paciente que tiene alrededor de 2 o 3 flebotomías en menos de 6 meses, te está hablando que es un paciente que va a requerir medicamentos que vayan a generar de alguna manera esa citorreducción. Por lo general el paciente tiene flebotomías en promedio de 2 por cada 6 meses, ¿no? Y no, pues no es así agresivo estarlo picando. Pues bueno, te acostumbras. Claro, lo tienes que hacer con cuidado, ¿no? Déjenme ver, pongo mi cuadrito de chat hacia un lado para ver bien. Ok. ¿En dónde yo me voy a colocar
en este riesgo en los pacientes que tienen más de 60 años de edad, ¿no? Casi la gran mayoría de los pacientes que tienen un riesgo alto están entre 70 y 75 años de edad y ya tienen un historial de trombosis atrás de ellos, ¿no? Tuvieron a lo mejor una trombosis mesentérica, salieron afortunadamente de ello, o tuvieron trombosis, un evento de trombocitosis en segmento superior. Son datos que ya te están generando que el paciente a esa edad seguramente tiene comorbilidades, ¿no? Y ahí nosotros vemos los factores de riesgo cardiovascular. Mientras más tenga de esto, mayor inflamación endotelial y mayor riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, por eso es que tienes que estarlos cuidando y llevarlos a un hematocrito óptimo, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? ¿No? Yo sí tengo una duda. Ponme donde tienes las fases, ¿no? Dicen que no hay dudas. Lo sigo leyendo de ese lado, ¿eh? Si es que hay alguna duda. Ok. En estos pacientes, Ale, porque tú hablaste en ese apartado, en esos pacientes de una fase de agotamiento, por qué los pacientes pueden tener, o les tienes que mandar a pedir una cinética de hierro ahí para ver lo que es la ferritina? Bueno, porque, bueno, de acuerdo a lo que yo leí, los pacientes, pues bueno, va a estar la hematopoiesis a tope, ¿no? Entonces, esto provoca que los depósitos de hierro en médula ósea disminuyan y pues entonces no haya hierro. Y en esta fase, los pacientes generalmente tienen una anemia ferropénica, pero es igual parte de esta hematopoiesis que está pues muy intensa. Y si está sangrando el paciente, ¿cómo te darías cuenta de que no es por un sangrado? Vamos, es un paciente que en una fase de agotamiento es un paciente ya conocido, ¿no? Porque a lo mejor lo viste desde la fase sintomática, ¿no? Llegó contigo con esa rubicundez, esos datos de somnolencia, porque ya tiene un síndrome de hiperviscosidad, porque ha tenido episodios de ceguera, porque cada vez que se baña o ya tiene prurito hasta sin bañarse, ¿no? Ya, entonces, ese paciente, ¿cómo te darías cuenta que a lo mejor no esté sangrando? Porque ese es un gran problema, ¿no? Cuando el paciente tiene una policistemia vera, tiene las 3 series a lo mejor afectadas y de pronto el paciente tiene cierta tendencia a taquicardia y de pronto tiene ahí algunas manifestaciones de que quizá algo estaba ocurriendo, ¿no? No ha tenido fiebre, ¿no? Pero a lo que voy es que un paciente que tiene una ferritina disminuida, muy disminuida, esto es prácticamente abatida, te está diciendo que debes de buscarle intencionadamente si no tiene una trombocitosis mayor a lo que ha tenido su comportamiento, porque la trombocitosis reactiva más ferritina baja, hay que tener cuidado que el paciente no tenga una hemorragia oculta. Entonces, siempre hay que buscar que esa ferritina más trombocitosis no sea una causa de una hemorragia oculta, ¿vale? Vale, doctor. Tenía por aquí otra. ¿Qué es lo más frecuente a que vienen estos pacientes? Su primera, el intro de ustedes estuvo bien porque está englobada dentro de esos síndromes que son llamados
de negatividad a cromosoma Filadelfia, ¿no? Y de ahí es que partan como neoplasias latentes o de inicio tardío, ¿no? Pero ¿hacia qué viran los pacientes? Pues entiendo que es que por qué llegan a consultorio, ¿no? Sería por el síndrome de hiperviscosidad, donde tienen cefaleas, mareos, acúfenos, vértigo, parestesias, la visión Tu borrosa también. pronóstico, a lo mejor estuvo mal mi pregunta. ¿Tu pronóstico o qué le tienes que vigilar a ese paciente durante estos años que vas a verlo? ¿Hacia qué Bueno, puede virar el paciente? Hacia la leucemia amiloide aguda. mieloide. Pues sí, ahí tienes tu cuadro, ¿no? Ujú. Entonces, pues esos pacientes, lo que tú tienes que hacer dentro de este enfoque de neoplasias mieloproliferativas, como empezó tu exposición, pues ahí tienes a lo que nos compete el día de hoy en la mañana, ¿no? Lo de polisistemia vera. Pero también está una mielofibrosis primaria, que esa es una parte también que los pacientes pueden tener ese viraje, ¿no? O sea, antes de llegar a la leucemia, los pacientes pueden después tener un estado que se vaya hacia una trombocitosis o una trombosis esencial o se vayan a la mielofibrosis, ¿no? Entonces, esos pacientes tenemos que estar vigilando que no vayan a generar este tipo de problema, ¿no? Y entonces, ¿cada cuándo tendrías que estarles haciendo médula ósea o cómo tendrías que estarlos cuidando? Sobre todo que nos quedamos en esa estática de tu cuadro porque casi todo se centra en esa fase de agotamiento, ¿no? Una fase sintomática es que por lo general los pacientes tienen, si los agarras antes de los 60 años de edad, los agarras porque en su biometría hemática siempre ha estado con hemoglobinas arriba del estándar, ¿no? Arriba de 16.5 o 16, y nosotros por lo general siempre los encontramos con 18, 19, ¿no? Y de pronto dices, híjole, y lo vuelven a repetir y vuelve a salir, ¿no? Y algunas veces dentro de la fase sintomática estos pacientes que nos ha tocado verlos a nosotros en las áreas de medicina interna, nos los envían por una evaluación preoperatoria porque el paciente lo van a operar por lo que tú quieras, ¿no? Una cirugía programada, ¿no? Y entonces ahí es cuando te das cuenta de este tipo de situaciones, ¿no? Y después ya a lo mejor el internista sí le hizo el diagnóstico y todo, y ya le van dando el seguimiento, lo mandan a hematología, después nos lo regresan con nosotros para darle todavía esa vigilancia, ¿no? Y ahí la van llevando porque a lo mejor ya tienen su hidroxiurea, tienen a lo mejor 1 a 2 flebotomías o hemodiluciones durante el año, y es un paciente que se va comportando ahí más o menos chido, ¿no? Pero de pronto en esa fase de agotamiento, que si tú lo ves es casi, no es tan miserable el porcentaje, ¿no? Este porcentaje se puede incrementar en algunos de los casos, dicen los españoles, hasta 30%, ¿no? Y más o menos oscilan entre los 8 a los 7 años después del diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo les pides aspirada de médula ósea o qué les pides? ¿Qué es lo que te llamaría la atención para que tú dijeras, chin, está en una fase de agotamiento? Pues bueno, creo que de manera inicial en la biometría hemática ya no habría como este aumento, ¿no? De los elementos formes, podría haber como citopenias y pues ya en la médula ósea mencionaba que la tinción de reticulina, cuando en un inicio pues no iba a estar como positiva, pero después justamente esta mielofibrosis se traducía con esta tinción de reticulina positiva. La verdad no leí como si cada cuánto tenía que realizarse una biopsia de médula ósea como seguimiento. La verdad eso sí no lo leí. ¿Y cómo te puedes dar cuenta de manera clínica? Pues tal vez sería un paciente que em, Pues sí, pues tiene, sería un paciente con, perdón,
con anemia y pues también mencionaba que en ese punto podía haber hiperesplenismo. Ese es el punto importante, hepatomegalia y esplenomegalia, no hiperesplenismo. Acuérdate que ya lo comentamos en algún momento, que es esplenomegalia e hiperesplenismo. Aquí el paciente tiene hepatoesplenomegalia masiva. Ese es el primer punto que te debe hacer sospechar que el paciente tiene una fase de agotamiento y que está teniendo una transformación fibrótica. Entonces ahí es el momento adecuado para que tú entonces analices nuevamente tu biometría hemática y entonces te vayas a un aspirado de médula ósea y entonces encuentres pues totalmente una imagen leucoeritroblástica, ¿no? Blástica. Entonces entiende que hay una tendencia totalmente de blastos ahí y vamos a encontrar hematopoiesis extramedular, o sea, prácticamente ya el vaso y el hígado, que fueron parte también de órganos productores de hematopoiesis, hacen esta hepatoesplenomegalia masiva y es uno de los primeros puntos clínicos que nos hace decir que entonces el paciente sea candidato a una aspirada de médula ósea y veamos si no se hizo una transformación fibrótica, ¿no? Entonces, no hay que dejar a estos pacientes cuando tengan saciedad temprana, porque ese es uno de los primeros síntomas pivotes que te va a decir el paciente, oiga, sabe que yo comía muy bien, pero el familiar te va a decir, ¿sabes qué? Pues ya nada más come poquito porque dice que ya está muy lleno, ¿no? Y lo hemos notado ahora más barrigón. Entonces, ese es el momento para que nosotros hagamos una exploración y tengamos en nuestra historia clínica, en nuestras notas de evolución, siempre la medición del vaso y tengamos entonces, tanto por ultrasonido como por clínica, una determinación del tamaño del vaso para que nosotros en el momento en que veamos también el crecimiento del hígado y un crecimiento mayor del vaso, digamos, chin, entonces este pobre paciente ya hizo una transformación fibrótica, ¿no? ¿Alguna otra duda? Porque tengo otra. Tengo otra que sirve, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Porque muchas veces decimos, polistemia, a ver, pues, tiene las células rojas bien aumentadas, chido, pues nada más trátalo de que si está muy con síndrome de hiperviscosidad y sobre todo con tendencia a somnolencia, más neurológico, hazle una flebo y dale ácido acetil salicílico, ¿no? Pero si tú tienes dentro de esa evolución, tú tienes un paciente que tiene 1.250.000 plaquetas, ¿qué haces? Se lo mando de urgencias. Tiene eso que le llaman los españoles, porque vi muchas de su información es parte de las, tomaron parte de la referencia española, ¿no? Sí, bueno, todos, es de diferentes bibliografías. Sí, nada Ninguna te más que maneja. me ubiqué algo más de los españoles. O sea, voy a sonar como el doctor Cepeda, ¿no? Que él es de la escuela francesa, yo soy más de la escuela española, ¿no? Sí. No sé si se refiere al tratamiento ya con interferón, porque pues es antiproliferativa y si tenemos las plaquetas tan elevadas, pues también podría ser una policitemia. Dentro de toda tu bibliografía que leíste, ¿qué es tan elevadas, no? Porque es cuando me dice mis residentes, cuando les pregunto, oye, ¿cómo está la leucocitosis? No, pues está alta, doctor. Alta es mucho y nada a la vez. ¿Qué es alta? Porque dentro de las guías que viste, sobre todo en las españolas, hay como que me gustan a mí más revisar siempre las guías españolas porque te van llevando como de la mano, te van diciendo, oye, si tiene esto, aguas, ¿no? Si tiene esto, vigílale esto.
O sea, son como que te van llevando de la mano en las situaciones clínicas que se van apareciendo, ¿no? Por eso te Pues, decía, un paciente que tiene 1.250.000 o 1.350.000 plaquetas, ¿qué es lo que tienes que sospechar? Ok, tú le das, me dijiste que interferón, ¿no? sí. Ok, Y es que en las guías maneja que la trombocitosis está entre 400 y 800,000, exacto. pero Nunca se va a ir a más de 1 millón, nunca. Eso es enfático en los españoles. Los españoles dicen, un paciente que tiene más de 1 millón, y después las guías europeas de hematología también te lo dicen, ¿no? Más de 1 millón, tienes que buscar un síndrome de von Willebrand adquirido, que prácticamente si sobrepasa más de 1 millón de plaquetas, es von Willebrand adquirido. Y tú digas, ok, Miki, ¿y qué coños con eso, no? Pues que resulta que tú tienes que hacer ese diagnóstico y tienes que pasar a algo que se llama medición de actividad del cofactor de ristocetina, porque el 30% hasta el 45% de estos pacientes tienen von Willebrand adquirido, y entonces el tratamiento ya se encamina más a una trombocitosis esencial con enfermedad de von Willebrand, más que a policitemia vera, ¿no? El utilizar interferón tiene sus pros y sus contras, ¿no? Las guías españolas ya fueron un poquito más abiertas porque dicen, bueno, en estos pacientes sí hay que darles esto, ¿no? Pero la indicación clara y real es esos pacientes que tienen policitemia vera, pero que son jóvenes o que tienen embarazo, ¿no? Y entonces ahí en el embarazo ya es otra bronca mucho mayor, ¿no? Para aquellos que estuvimos a lo mejor trabajando con embarazadas, que seguimos trabajando con embarazadas, el hematocrito hasta se vuelve totalmente un target distinto, ¿no? Porque tú debes de mantener un hematocrito del 37%, 38% máximo al final del embarazo, ¿no? Porque si no vas a tener una complicación de trombosis, una trombosis muy severa, porque el hecho de que el paciente pueda terminar en cirugía ya te condiciona un riesgo muy alto, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Todo paciente que tiene entonces plaquetas que se van acercando al millón y los vas viendo que en ascenso, no te esperes hasta que llegue al millón. Si tú tienes una polistemia vera que ha tenido 700, y es lo que nosotros vemos inicialmente, ¿no? Ese es el otro parámetro del otro tema de trombocitosis esencial, ¿no? Muchas de las veces vemos plaquetas muy altas y dicen, pues qué bueno que tiene, se me hace que va a coagular muy bien en la cirugía. No, ese paciente te va a hacer fenómenos trombóticos muy serios, ¿no? Y entonces en estos pacientes el tratamiento es encaminado en enfermedad de von Willebrand adquirido, ¿no? Ok, y ya por último, ya para terminar, si es que no hay alguna otra pregunta, ¿cuál es la dosis de ácido acetil salicílico que deben de tener estos pacientes? Porque en esa revisión que hacen, hay muchos estudios, ¿no? Si te das cuenta, bueno, a lo mejor no ustedes, ¿no? Pero desde los 80s, 90s, el tratamiento siempre ha sido como que el centro hidroxiurea, ¿no? Y de ahí en fuera, si acaso se agregó en los 2000 el Ruxo, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Como que el interferón no ha tenido ese despegue por las complicaciones. Entonces, como que se centró más en jóvenes e embarazos y en situaciones especiales como la que estamos tocando, ¿no? O busulfán, ¿no? Pero de todo esto, quizá el detalle que nos hace dar un tratamiento erróneo es cuando damos ácido acetil salicílico. ¿Cuál es la dosis? es de 40 a 100 miligramos por vía oral, 1 o 2 veces al día. Así es como Uno. lo encontramos. ¿Y por qué? ¿Por qué no darle? Pues ya sabemos que desde los estudios Paris, desde 1980 y tantos, decían que 375 miligramos de ácido acetil salicílico es la dosis adecuada como antiagregante, ¿no? Es más, en COVID, muchos de los médicos utilizamos antiagregación real y completa, que son 500 miligramos de ácido acetil salicílico 3 días, y después te bajas a la dosis de 375, 250, 100, 75, ¿no? Pero ¿por qué en estos pacientes tenemos que utilizar esa dosis? Porque hasta los Bueno, españoles dicen dosis bajas. Y entonces es te quedas que así como, ay, perdón, sí, hay dale. mayor riesgo de sangrado, ¿no? Ese es el punto, ¿no?
Los estudios, quizá esta enfermedad va en relación a que hemos aprendido como que con COVID, ¿no? O sea, resultado, error, respuesta, resultado, error, respuesta. En el caso de ellos, se vio que muchos de los pacientes, cuando tú dabas una dosis de 375 o para arriba, 500 miligramos, porque muchos de los estudios dicen, pues es que pues, si tiene muchos eritrocitos, pues hay que antiagregarlo bien, ¿no? Plaquetariamente, porque también tienen trombocitosis, entonces hay que sumarles los 500. Esos pacientes que tuvieron una mayor dosis, arriba de 100 miligramos cada 24 horas o de 150 miligramos cada 24 horas, en vez de tener más efectos de trombocitosis extrema, como lo hemos visto, tuvieron más riesgo de hemorragia y sobre todo hemorragia que no son reales para la vista del clínico. Cuando tú ya tienes un paciente que tiene manifestaciones de choque y demás, pues ya te das cuenta que el paciente se te está yendo, ¿no? No todas las unidades tienen la posibilidad de hacer una cinética de hierro y valorar la ferritina, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes, como tienen esa sobreestimulación del YAG y siguen teniendo, independientemente, sigan aventando las series mieloide, pues no te das cuenta, ¿no? En qué momento están sangrando y ese es el detalle por el cual se lleva con mucha cautela la dosificación de ácido acetilsalicílico que quedó casi estandarizado a 100 miligramos cada 24 horas, ¿no? Y si nos puedes decir, ¿el prurito te interesa mucho al equipo que expuso? ¿Les interesa mucho el prurito? ¿Tiene algo que ver el prurito en esta patología? Pues mencionaba que realmente se le daba el tratamiento cuando sí tenía como una afectación muy severa a la calidad de vida del paciente. ¿A la qué, Y perdón? a la calidad de vida del paciente. Te puedo decir que a mí me dicen que estoy sarnoso porque siempre tengo comezón en la espalda, ¿no? Hasta tengo una manita de metal. Pues ¿Qué entonces, será, qué será el punto para darle al paciente un tratamiento para prurito? ¿El prurito es, pues nada más tiene comezón, hay que darle algo? ¿O te no, no, señala porque algo? también, o sea, también Ajá, provoca las escoriaciones, que ya son lesiones pues en la piel. o a ajá. menos de que tenga Y, síndrome polémico, pues sí es importante abordarlo, pero sobre todo es la flebotomía y el tratamiento con aspirina, pero en las guías que leímos, pues sí lo abordaban como de importancia clínica porque el paciente podía ser por lo que llegaba a consulta. Ok. ¿Con qué frecuencia existe el prurito en estos pacientes? ¿En qué porcentaje? ay, el porcentaje no lo tengo, doctor, pero sí leí que era como un dato muy frecuente y que incluso era como muy típico la descripción de ese prurito. La mitad de los pacientes con polistemia vera, la mitad de los pacientes tienen prurito hasta sin bañarse, ¿no? Se exacerba más cuando se baña, ¿no? Lo que tú dijiste, la cascada de basófilos, la histamina, la vasodilatación y la generación de interleucinas proinflamatorias es lo que genera el mayor prurito postbaño, ¿no? Pero se ha dado cuenta también los españoles que el mayor prurito que no tiene una relación con el baño, y siendo que la polistemia vera tiene una condición de mutación homocigota, a diferencia de lo que puede ser la trombocitosis esencial o la trombosis esencial o la mielofibrosis, que es heterocigota, en este tipo de pacientes que pueden tener JAK2 negativo, o sea, porque ese puede ser el otro parámetro, tú les haces JAK2 y de pronto sale negativo y tienes EPO normal o ligeramente disminuida, quiere decir entonces que estos pacientes que tienen un prurito mayor, pero que tienen JAK2 negativo, van a tener una progresión a leucemia mucho más acelerada que los otros pacientes que son JAK2 positivo. Entonces, el prurito te puede también señalar de manera clínica con la realización de JAK2 negativo que ese paciente va a ser un progresor ya sea a la mielofibrosis o ya sea a la leucemia. Entonces, el prurito también es un marcador como de mal pronóstico si tienes JAK2 negativa, ¿no? Porque tiene entonces una mayor cantidad de alelos que están mutados para esa codificación del JAK 617BF, ¿no? Entonces es una
condición que te puede llevar mucho al mayor acelere de una transformación fibrótica o al mayor acelere a una leucemia, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí después se van generando mayor frecuencia de alteraciones cromosómicas conforme va incrementándose la progresión de la edad. Hasta puedes tener alteraciones de la citogenética en trisomías 9, trisomías 8. Entonces, ahí te das cuenta cómo este patrón de cambio, de tener una Janus totalmente estimulada y ocupada, pues si no la tienes ahí, quiere decir que tomos el paciente ya tenía una transformación genética que te va a llevar entonces a esta proyección si hay situaciones ambientales y demás, ¿no? Ok, pues si no hay alguna otra, ahí nos preguntaron 14 al 43%. Sí, la mitad de los pacientes tienen prurito, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda además? No. Pues vamos al caso clínico de volada, ¿no? Ok. O ustedes mismas si tienen alguna duda además. Creo que no, ¿no? Esas ya fueron así como lo que les puedo yo transmitir de lo que nosotros vemos a los pacientes. Antes de que me vaya eso de lo que les puedo yo transmitir. También estos pacientes que van a ser candidatos a cirugía, no es así no sé, alguien lo van a operar de la vesícula, ¿no? Le van a hacer una colistectomía, nos lo mandan por una evaluación preoperatoria y el paciente debe tener un hematocrito normal por lo menos durante 6 a 8 semanas y no sobrepasar el estándar de objetivo de tratamiento. Entonces no es así de que vean a su cuate que es cirujano y tú eres internista y ya está el anestesiólogo y es una lana y pues hay que operarlo, ¿no? No, porque estos pacientes sí pueden tener un riesgo mucho más alto, de un riesgo postquirúrgico, ¿no? Entonces tú debes de tener un parámetro por lo menos de cada 2 semanas valorar tu hematocrito y cuando tengas ya los 2 meses y ese hematocrito se ha mantenido normal durante estos 2 meses, es cuando ya lo puedes meter a cirugía, ¿vale? Ya con eso ya me callo. Ahora sí ya el caso, ¿no? Vale, doctor, gracias. Sí. Entonces pasamos al caso clínico. Entonces es un paciente masculino de 69 años de edad, que su ocupación es agente de ventas, con antecedentes heredofamiliares para diabetes y cáncer gástrico. Niega tabaquismo, niega consumo de drogas, refiere alcoholismo ocasional sin llegar a la embriaguez y niega padecimientos crónico-degenerativos, transfusionales o traumáticos. Entonces, inicia su padecimiento con dolor mandibular vespertino, sin irradiación, con intensidad 8 de 10, que se acompaña de debilidad, disnea, taquicardia, sudoración, que evoluciona hacia un dolor esternal de intensidad 9 de 10. Ingresa al servicio de urgencias, donde se realiza un electrocardiograma, en donde se reporta un infradesnivel del segmento ST en la cara anteroseptal y las enzimas cardíacas están ligeramente elevadas, con creatinina fosfocinasa de 401, creatinina sinasa muscular de 19, deshidrogenasa láctica de 200 y troponina I de 0.012 nanogramos por mililitros. Entonces se cataloga a este paciente con una angina de bajo riesgo. Un mes después reingresa al servicio de urgencias con precordialgia, disnea y ansiedad, y además refiere nuevos síntomas, que es prurito en tórax, sudoración nocturna y sensación de frío que se alternaba con quemazón en manos y pies. A la exploración se encuentra taquipneico, con un precordio rítmico irregulable sin soplos. A los campos pulmonares están el tórax normolíneo, la ampliación y ampliación son adecuadas y hay claro pulmonar. El abdomen es depresible, no hay dolor a la palpación y hay evidente esplenomegalia. Extremidades íntegras sin edema y pues se solicita su ingreso al piso de medicina interna para su valoración. Entonces vamos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los datos clínicos que nos hacen sospechar de policitemia vera en este paciente? Ok, ya van varios en el chat. ¿Le puedes dar a la que sigue? Bueno, un clic, porfa. Y sí, era el prurito en tórax, sudoración nocturna y la sensación de quemazón en manos y pies, no de con quemazón. Ok, la pregunta 2 sería, ¿cuáles son los datos de la biometría hemática que nos orientan al diagnóstico de policitemia?
Ok, sí, recuerden que es importante tener los valores de la OMS, arriba de 16.5 en hombres, el hematocrito arriba de 49, y pues aquí son los datos extra del volumen corpuscular medio y el aumento de los valores de la biometría hemática. ¿Cuáles son las complicaciones de la policitemia que presenta el paciente? ¿Le puedes dar un clic, porfi? Y sí, los trombóticos o los émbolos van a ser la principal complicación. Y a ver, aquí hay como un complemento del caso clínico. El ultrasonido de abdomen reportó esplenomegalia moderada. Se ordenó una prueba de mutación para el gen JAK2 B617F, que resultó ser positiva y se diagnosticó con policitemia vera. ¿Cuál es el tratamiento? Ay, ya se vio. Citorreductor de elección para el paciente del caso clínico. Bueno, aquí ya se nos fue la respuesta, pero bueno, es hidroxiurea porque recordemos que un paciente de más de 60 años ya es catalogado como paciente de alto riesgo y además, pues el paciente tenía estas complicaciones trombóticas que fue pues el inicio o la manera en que se presentó pues su padecimiento actual. Entonces aquí ya está justificado la terapia con agentes citorreductores, pero bueno. Y eso es todo. No sé si alguien tenga algún comentario o algo más que quieran mencionar. No, ¿verdad? Parece Bueno, que el tema es polistemia vera, ¿eh? Dieron un avance ahí de eritrocitosis secundaria, ¿no? Entonces, creo que está muy bien lo de la clase y nada más, ¿vale? No sé si hay alguna otra duda o demás. No, doctor, gracias, todo bien. Fue la Torre de Babel que escuché a todos al mismo tiempo. No, ¿verdad? No, todo bien. Ok, muy bien. Creo que nada más me queda una última clase con ustedes. Revisamos, doctor, porque no estamos seguros. Ni yo tampoco, pero bueno, ya, si ahí quedó, ahí estamos todo bien. Mis chamacos que están rotando conmigo, si me pueden mandar un mensajín y nos ponemos de acuerdo ahorita, ¿vale? Buen día a todos, síganse Sí, cuidando, doctor. que estén bien. Gracias igualmente. Igualmente. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.